para sustituir al ministro Arturo Saldívar, quien renunció a la Suprema Corte para irse al equipo de Claudia Sheinbaum. Andrés Manuel López Obrador quiere ahora a una militante de su partido político. El presidente envió ayer al Senado una terna de mujeres con abierta militancia y cercanía con Morena. Se trata de Berta María Alcalde Luján, Lenia Batres Guadarrama y María Estela Ríos González. Berta Alcalde Luján se desempeña como comisionada de Operación Sanitaria de la COFEPRIS y es hermana de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján. Su mamá fue presidenta del Consejo de Morena. María Estela Ríos González es consejera jurídica del Ejecutivo Federal y fungió como consejera jurídica del Gobierno de la Ciudad de México entre 2000 y 2006, cuando López Obrador fue jefe de gobierno. Lenia Batres Guadarrama es consejera adjunta de Legislación y Estudios Normativos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y es hermana del jefe de gobierno de la CDMX, Martí Batres Guadarrama. La oposición adelantó su rechazo y anunció que votará en contra. El presidente está regresando a los tiempos del nepotismo más brutal y más preocupante que ha vivido México, advirtió ayer el senador Germán Martínez Cázares, del Grupo Plural. No recuerdo yo algo tan descarado, mandar a 3 personas completamente incondicionales. Mi respeto a sus personas, pero sin duda alguna no cumplen con el principio de independencia, cuestionó el senador panista Damián Cepeda. Quiere un voto ciego en la Corte y es verdaderamente lamentable, criticó el sonorense. Es la primera vez desde la reforma judicial de 1995 que el titular del Ejecutivo envía una terna integrada exclusivamente por personas que están subordinadas a su mando al momento de ser nominadas. Si ningún aspirante logra 2/3 partes de los votos en el Senado, López Obrador tendrá que enviar una nueva terna, y si también es rechazada, el Ejecutivo podrá hacer el nombramiento de manera directa. En otras ocasiones, los presidentes han postulado a funcionarios que en ese momento trabajaban o trabajaron para ellos, pero en ternas en las que se buscaba un equilibrio con jueces de carrera o académicos. La terna enviada por López Obrador sorprendió al dejar fuera a Verónica de Gives, consejera de la Judicatura Federal designada por Morena en el Senado en 2019, magistrada de carrera del Tribunal Superior de Justicia capitalino. El jefe de la bancada morenista, Eduardo Ramírez, reconoció que las aspirantes tienen una identificación con el movimiento, pero eso no será un obstáculo. Las propuestas que vengan del Poder Ejecutivo tienen una afinidad, si no meramente partidista, si política, si una afinidad en cuanto a lo que representa cada gobierno en turno. Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, defendió la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de enviar una terna de mujeres a la Corte. Sin mencionar a su hermana, Berta Alcalde, quien es una de las nominadas, la funcionaria sostuvo que el mandatario federal ha impulsado el nombramiento de mujeres desde antes que las leyes contemplaran las llamadas cuotas. ¿Por qué mujeres? Porque faltan ministras en la Corte y porque ha sido uno de los principales impulsos por parte del presidente, mucho antes de que existieran las cuotas, y ahora teniendo la oportunidad de que haya más ministros en la Suprema Corte, por eso decide proponer a 3 mujeres, expresó. La hermana de la secretaria de Gobernación, la hermana del actual jefe de gobierno capitalino y la consejera jurídica de la presidencia, son las propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador para sustituir, durante los 15 años siguientes, el puesto que deja vacante en la Suprema Corte de Justicia el exministro Arturo Saldívar. Comienza de ese modo, con la terna del escándalo y el nepotismo, el embate final del gobierno obradorista para tener en el último tramo de su gobierno y poder legar a su posible sucesora, una corte a modo que le permita perpetuar lo que él considera su legado. Reventó anoche el escándalo, el fuera máscaras. Alrededor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sobrevendrá de manera irremediable el estira y afloja en el Senado, que deberá aprobar o rechazar la terna, aunque en todo caso el presidente enviará otra y al final terminará ganando, y mientras tanto al país se le viene encima una fecha crucial, el día en que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales INAI, tendrá que elegir a quien ocupe su presidencia. La actual comisionada presidenta Blanca Lilia Ibarra, concluye su gestión el 10 de diciembre. La sesión para elegir una nueva presidencia está programada para el 7 de diciembre de este año.
El Pleno del INAI cuenta únicamente con 4 comisionados de los 7 que deberían integrarlo. López Obrador comenzó a bombardearlo desde los primeros meses de 2019, cuando su gobierno aún olía a nuevo. Fue uno de los organismos autónomos que el presidente decidió dinamitar. En abril de ese año, en una mañanera desató la ofensiva. Lo hizo, como siempre, confundiendo, engañando, echando mano de mentiras, en que ha contribuido a reducir la corrupción. Al contrario, la corrupción creció como nunca a la para que se creó este organismo. Aquella mañana, para darle fuerza a sus dichos, inventó que los comisionados ganaban el doble de lo que en realidad perciben mensualmente. Fue la primera en más de 50 ocasiones en las que López Obrador dedicó extensos minutos de su mañanera a repetir lo mismo, que el INAI había sido creado con dinero del pueblo como un parapeto para mantener en secreto la corrupción y defender grupos de intereses creados. Lo llamó la Gran Tapadera. Más adelante decidió que las funciones de este organismo podían ser absorbidas por la función pública o alguna otra dependencia bajo su mando, dado que ya no es el tiempo de los gobiernos corruptos que dominaron durante el periodo neoliberal y que tenían que andar escondiendo información, reservándola. Habría que preguntarle cuántas reservas lleva esta administración. El quórum legal para que el INAI sesione debe ser de 5 comisionados. Por omisiones del Senado, existen 3 puestos vacantes desde el 1 de abril de 2022. Ante la imposibilidad de reunir los votos necesarios para modificar la Constitución, el presidente decidió impedir que pudiera sesionar. En abril pasado se filtró el audio de una conversación privada entre senadores afines al obradorismo y el entonces secretario de Gobernación Adán Augusto López. En esa reunión, el titular de la Secretaría de Gobernación dijo que el mundo ideal del presidente era que no se nombraran nuevos comisionados. Dijo, lo que más nos conviene es que haya un periodo de impas. Yo creo que estamos en el mundo ideal, no tenemos ninguna urgencia, afirmó. López sostuvo más tarde que se había distorsionado el contenido de una conversación privada. Sin embargo, el INAI quedó paralizado durante 2 meses, y una de las fichas que el presidente ha admitido que tiene en la Corte, la ministra Loretta Ortiz, la otra es la impresentable Yasmín Esquivel, le impidió sesionar con los 4 comisionados disponibles. En ese tiempo quedaron sin resolver 5.200 solicitudes de acceso a la información. En ese tiempo, bajo el mismo argumento, se pisoteó un derecho arduamente conquistado por los mexicanos. ¿Para qué? Es un gasto innecesario, ya no son los tiempos de la corrupción. Fue precisamente una Suprema Corte Autónoma la que otorgó al INAI una habilitación para sesionar con solo 4 comisionados y garantizar el acceso a la información y la protección de datos personales. El 7 de diciembre se tendrá que elegir una nueva presidencia en el INAI. Figuran los nombres de Norma Julieta del Río Vargas, Josefina Román Vergara y Adrián Alcalá Méndez. La primera, cercana a la 4T, ha sido consejera del morenista David Monreal, es considerada una persona influyente en el gobierno del Zacatecano, y ella misma declaró a un medio de esa entidad que, si se puede, lo seguiría acompañando, asesorando. Gracias al INAI se conocieron, por ejemplo, los contratos entre Pemex y Baker Hughes, entregados por el gobierno mexicano en las mismas fechas en que uno de los hijos del presidente se mudó a Houston y habitó la suntuosa Casa Gris. La lista es larga. Esta es solo una de las cosas de las que los mexicanos hemos podido enterarnos por las vías de acceso a la información gubernamental que garantiza ese organismo innecesario en tiempos que ya no son de la corrupción. La fecha está encima. López Obrador quiere invalidarlo. Sería terrible que llegara a colonizarlo. De los creadores de No Más Nepotismo en el gobierno podemos mencionar a Arturo Alcalde Justiniani, a quien López Obrador le compró la marca mexicana de aviación en 815 millones de pesos de dólares. A Luisa María Alcalde Luján, a quien hizo Secretaría de Gobernación, y a Berta María Alcalde Luján, a quien la trató de hacer consejera presidente del INE, pero como no le salió ahora la quiere hacer juez de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Está pesada la cuota de favores que debe el licenciado con la familia Alcalde Luján. Con información de El Heraldo de México, el diario MX y la columna de Héctor de Mauleón para El Universal.